En este video ejercicio vamos a ver un problema en el cual vamos a aplicar la integral definida para encontrar el excedente del consumidor y el excedente del productor. Tenemos como datos la ecuación, me dan la función de demanda, ¿no? La ecuación que me representa la demanda y su oferta respectivamente. Por lo tanto, tenemos P igual a 1100 menos Q cuadrado, que se trata de la ecuación de la demanda. Y por otro lado tenemos P igual a 300 más Q al cuadrado, que se trata de la ecuación de la oferta. Recordemos las características de la demanda tiende a decrecer, ¿no? Y la característica de la oferta tiende a crecer. Entonces eso es lo que vamos a tener dentro de las gráficas. Para determinar el excedente del consumidor y el productor bajo el equilibrio de mercado, significa que vamos a tener que encontrar el punto de equilibrio entre oferta y demanda. Para encontrar este punto de equilibrio, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es encontrar el punto de intersección, encontrar el punto de equilibrio, y para eso una forma es igualando, ¿no? Es resolver un sistema de ecuaciones. En este caso tenemos P y tenemos P, por lo tanto podemos igualar. Igualemos demanda a oferta, oferta igual a demanda, que es lo mismo. Resolvemos la ecuación y vamos a encontrar justamente el punto de equilibrio. Entonces, primero, para encontrar ese punto de equilibrio en el cual vamos a tener que analizar el excedente del consumidor y el productor, vamos a igualar. Voy a igualar en este caso la oferta, que es 300 más Q al cuadrado. Tenemos igual a 1100 menos Q cuadrado. Entonces, al resolver esta ecuación podemos ordenar, pasamos Q cuadrado. Sí, tendríamos al otro miembro 2Q cuadrado, pasamos 300 al otro miembro de la ecuación, 1100 menos 300, tenemos 800, dividimos entre 2 para ir simplificando, por lo tanto tenemos Q cuadrado, que es igual a 400. Para resolver sacamos raíz cuadrada, o de lo contrario pasamos 400 al otro miembro y hacemos una diferencia de cuadrados, ¿no? que es lo mismo. ¿Qué me va a resultar? Dos valores. Más menos, al sacar raíz cuadrada tenemos más menos 20. Ojo, pero como estamos en cantidades, Q me representa cantidades, estamos con cantidades de precios, entonces en este caso vamos a centrarnos en la parte positiva, ¿no? En los resultados positivos. Nuestra gráfica también va a estar dado siempre en el primer cuadrante para hacer nuestro análisis. Entonces, si Q es 20, podemos encontrar el valor de P. Para Q igual a 20, ¿sí? Estamos considerando el valor positivo, reemplazamos bien en la oferta o bien en la demanda y obtenemos el valor de P. Por ejemplo, en la oferta tendríamos 300 más 20 al cuadrado, es decir, 300 más 400, por lo que P es 700. Entonces vamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano para primero ubicar nuestra gráfica. Lo que acabamos de encontrar son los puntos de equilibrio. Entonces supongamos el valor de 20, ojo que nos centramos únicamente en el primer cuadrante, y P700, ¿sí? Recordemos que el eje X en este caso va a estar representado por la variable Q y el eje Y que me va a representar el precio. Entonces Q20 las cantidades y el precio 700. Vamos a suponer que el precio 700 esté ubicado acá. ¿Okay? Por lo tanto, entonces tenemos nuestro punto de equilibrio, nuestro punto de intersección donde van a cortarse ambas funciones, está en 20 y 700. Grafiquemos la ecuación de la demanda. Si la ecuación de la demanda entonces está representado por P 1100 menos Q cuadrado, va a pasar por este punto necesariamente. Puedo dar un valor más para poder apoyarnos a hacer la gráfica. Por ejemplo, si Q es 0, P es 1100. Vamos a suponer que 1100
está ubicado por acá, ¿ok? Entonces tenemos 1100 y a partir de ese punto debe pasar por este punto y lógicamente por el punto de intersección. Como es una parábola, ¿sí? Una cuadrática, entonces vamos a tener parte de esa parábola que se abre hacia abajo, ¿no? Esta es nuestra ecuación de la demanda y como mencionamos, pues tiende a decrecer. La ecuación de la oferta, podemos graficar. También vamos a dar un punto referencial Q0. ¿Qué pasa cuando Q es 0? ¿Sí? El P es 300. Vamos a suponer que 300 lo estamos ubicando de esta forma y lógicamente como es una oferta sabemos que tiende a subir, que tiende a crecer. Pasa por nuestro punto de intersección o por nuestro punto de equilibrio y ahí tenemos la gráfica de la oferta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular? El excedente del consumidor y productor bajo el punto de equilibrio. ¿Sí? El equilibrio está cuando Q es 20, es para las cantidades 20, P es 700. Por lo tanto, esto nos va a dividir en dos regiones en las cuales vamos a calcular el excedente. ¿Dónde tenemos al excedente del consumidor? El excedente del consumidor, vamos a trabajar con la ecuación de la demanda. Toda esta región me va a representar el excedente del consumidor. Y el excedente del productor, que se va a trabajar con la oferta. Y toda la región que obtenemos acá me va a representar el excedente del productor. Entonces vamos a aplicar las integrales para calcular tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. Al aplicar entonces las integrales, vamos a calcular, veamos, el excedente del consumidor, ¿sí? Mediante las integrales tendremos lo siguiente. El excedente del consumidor entonces va a estar dado por la integral excedente del consumidor, ¿sí? La integral desde dónde hasta dónde, quién es esa región, el excedente del consumidor, es toda la región que estamos seleccionando de amarillo, ¿sí? Toda esa región me representa el excedente del consumidor. Entonces, si eso es de esta forma, ¿qué es lo que vamos a considerar? La curva que está arriba, en este caso es la ecuación de la demanda menos esa curva que está abajo, que me representa el precio que es 700, ¿sí? La curva ahí es el precio, es constante, es 700. Por lo tanto, entonces vamos a tener que hacer esa diferencia de las curvas para calcular esa área. Pero ¿desde dónde hasta dónde? ¿Cuál es nuestro límite de integración? Nuestro límite de integración es de 0 a 20, ¿sí? Eso es lo que vamos a colocar como nuestro límite de integración. De 0 a 20, entonces, la curva que está en la parte superior, que es justamente la ecuación de la demanda. ¿Y cómo está dada esa ecuación de la demanda? La ecuación de la demanda, tenemos que su ecuación es 1100 menos Q al cuadrado. Recordemos que esa es la ecuación de la demanda. Entonces tenemos 1100, ¿sí? Menos Q cuadrado. Y todo ello es menos, ¿ok? Menos la curva que está abajo. En este caso es la constante, la recta, que es el precio, ¿no? Y el precio es 700, ¿sí? Es una constante. ¿Cuánto toma el valor acá? La función o ese constante o ese precio, 700. Por lo tanto, tenemos que ordenar un poco nuestra integral y calcular, ¿ok? Y vamos a integrar con respecto a Q. Si integramos entonces y evaluamos, reemplazamos, aplicamos las propiedades de las integrales definidas, tenemos 1100 menos 700. Tenemos entonces, acá nuestra integral sería de 400 menos Q cuadrado, ¿correcto? 400 menos Q cuadrado. Integral de 400, sabemos que es 400 Q, ¿ok? Menos integral de Q cuadrado, tenemos Q al cubo sobre 3,
¿Ok? Entonces estamos ordenando e integrando y vamos a evaluar, se reemplaza en qué valores, primero en el límite superior y luego en el límite inferior. Y de esa forma encontramos el excedente del consumidor. Bien, si operamos entonces y si resolvemos 400 por 20 menos 20 al cubo entre 3, luego es menos, reemplazar en 0, acá todo se va a hacer 0, sí, por lo tanto lo que me va a resultar es 5000, ¿sí? 333.33, que me representa el excedente del consumidor. Y ahora, el excedente del productor, entonces de esa forma encontramos el excedente del consumidor. Excedente del productor, veamos cuál sería la integral para el excedente del productor. El excedente del productor es la integral, los límites de integración igual de 0 a 20. ¿Ok? De 0 a 20. Y ahora, ¿qué función tenemos que restar? ¿No? ¿Cómo calculamos esa integral del la región que me representa? Es toda esta región, ¿sí? El área, estamos calculando, eso me representa el excedente del productor. ¿Quién es la curva que está arriba? En este caso el precio, y restamos la curva que está abajo, que es la ecuación de la oferta. Por lo tanto, vamos a tener el precio, que es el que está arriba, que es 700, ¿de acuerdo? Menos la curva que está abajo, que es la oferta, en este caso la oferta que tiene por ecuación, con la ecuación de mi oferta, 300 más q al cuadrado. Entonces vamos a tener 300 más q al cuadrado. Si operamos también, si ordenamos, operamos, ordenamos y calculamos la integral, entonces el excedente del productor es 700 menos 300, perdón, es de 0 a 20, está. También es 400, ¿no? Y la integral de 400 es 400q. Estamos integrando directo, ¿ok? Menos, tenemos q cuadrado y la integral de q cuadrado es q al cubo sobre 3. Y se va a tener que evaluar, que reemplazar también en qué valores, primero en 20 y luego en 0. Si observamos, es lo mismo que la misma ecuación, tenemos la misma integral que el excedente del consumidor. En este caso ha coincidido ambos resultados. No siempre es eso, ¿no? Pero en este caso tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor ha coincidido. Igualito si reemplazamos en 20, lo que vamos a tener es 5333.3. Bien, si reemplazamos en 0, sabemos que es 0, ¿no? Perdón, 33. Entonces, ese es el resultado tanto del excedente del consumidor como del productor. Les invito a que sigan reforzando con los demás ejercicios y a seguir practicando.